A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando América, esa tierra nueva que todavía no tenía nombre para los europeos, apareció en la imaginación popular del viejo mundo, todo cambió para siempre en la historia. Y decidieron cruzar la mar inmensa, aquellos sin fortuna y sin destino. Y muchos encontraron en estas tierras, con suerte y valentía, con coraje y decisión, su destino y su fortuna. Quizás el primero y de los pocos conquistadores letrados fue Gonzalo Jiménez de Quesada, que estudió Derecho en Salamanca y fue comisionado para descubrir la cabecera del Río Grande de la Magdalena, que atraviesa la actual Colombia y desemboca en el Mar Caribe. Gonzalo Jiménez de Quesada fue el primero, además, que estableció la pena de muerte para los españoles que robaran algo a los indígenas y exigió que solo tomaran lo que les fuera ofrecido por buena voluntad. Y en una famosa arenga les dijo: Lo único que queremos de ellos es su amistad, porque son hombres como nosotros, y es inclinación humana el hacer amigos y el hacer favores. Recordemos que toda la tierra que pisamos es de estos indios por derecho natural. Tras una larga marcha, Gonzalo Jiménez de Quesada, el primer conquistador universitario, llegó a la planicie central de Colombia y allí fundó la actual ciudad de Bogotá. Jiménez de Quesada murió un día como hoy, 16 de febrero de 1579, y nos dejó el recuerdo del primer conquistador, con una huella de cultura y de respeto por los pueblos americanos. Las principales noticias del día. Titulares. Juez anticorrupción solicita formalmente la extradición de Hernán Luque. El gobierno de Ecuador ratifica acuerdo comercial con China. Ecuador y Colombia trabajan agenda para fortalecer mecanismos de repatriación. En política internacional, conté de traición. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, Atamaint, más ridícula, imposible. Santiago Basabe, la ausencia de élites, uno de nuestros grandes problemas. Noticias del día. Juez anticorrupción solicita formalmente la extradición de Hernán Luque. Terminada la licencia por capacitación del juez especializado anticorrupción Renan Andrade, quien está a cargo del caso Encuentro, presentó la tarde del miércoles 14 de febrero al presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, la solicitud formal que incluye la documentación respectiva para que se concrete la extradición desde Argentina de Hernán Luque, expresidente de la empresa pública Coordinadora de Empresas Públicas EMCO. Luque es parte de la lista de 8 personas que son procesadas penalmente por el delito de delincuencia organizada. Esta lista se complementa con Danilo Carrera, cuñado del expresidente de la República Guillermo Lasso, Antonio Icaza, exgerente general de CNE, la Corporación Nacional de Electricidad, Roberto Bueno, Julio León, Jorge Orbe, Gabriel Mazú y Leonardo Cortázar. Entre la información entregada por el juez Andrade al presidente Swing está la fundamentación de la orden de prisión preventiva y otras medidas cautelares definidas, los 28 elementos de convicción presentados contra Luque por la Fiscalía para iniciar la instrucción fiscal, versiones, certificaciones, etc. El tipo de delito de ejercicio público por el que es procesado y el requerido exfuncionario público, entre otros datos personales y legales propios del procesamiento penal. Y ya en manos de la Presidencia de la Corte Nacional, la información requerida sobre Luque, la misma deberá ser entregada a la Cancillería ecuatoriana para que continúe el proceso de extradición ante las autoridades de Argentina. Según la norma vigente, el presidente de la Corte Nacional tiene la atribución de tramitar la extradición en la parte jurisdiccional y luego de esto es la Cancillería de Ecuador la que se encarga del trámite diplomático. El gobierno de Ecuador ratifica acuerdo comercial con China. El presidente Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 166, decidió ratificar este 15 de febrero de 2024 en todo su contenido el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular de China. En el documento se solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana encargarse del proceso de ejecución.
El decreto, se cita, entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Para que el acuerdo comercial entre en vigencia, aún faltaría cumplir algunos pasos administrativos. Por parte de Ecuador, la Cancillería debe enviar una nota diplomática a China, notificando de manera oficial que se cumplieron todos los procesos internos para la ratificación del tratado. El gobierno de China ya cumplió con su proceso interno de ratificación del acuerdo y notificó a Ecuador mediante nota diplomática. Luego de que ambos países son notificados de la ratificación del acuerdo, el tratado debería entrar en vigencia en un plazo de 60 días, por lo que se esperaría que eso ocurra entre mayo y junio de 2023, y la ratificación del acuerdo será luego de que el pasado 7 de febrero la Asamblea Nacional aprobara con 76 votos a favor este acuerdo con este país, que hoy es el destino más importante de las exportaciones no petroleras del Ecuador. Según Fedexport, este mercado concentra el 26% del monto exportado en el 2023. Ecuador y Colombia trabajan agenda para fortalecer mecanismos de repatriación. En un comunicado, la Cancillería de Ecuador informó este 15 de febrero del 2024 sobre la agenda desarrollada por la titular Gabriela Sommerfeld en Colombia. Las autoridades de Colombia y Ecuador se comprometieron a colaborar para la repatriación individual de presos en una reunión de alto nivel que se cumplió en Bogotá el 14 de febrero, después de la polémica suscitada por la intención del presidente Daniel Noboa de expulsar reos al país vecino. La delegación de Colombia estuvo presidida por el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, y por su parte la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, presidió la delegación del Ecuador. Las autoridades convinieron colaborar para dar aplicación ágil y eficaz a los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países en lo relacionado con la repatriación individual de las personas sentenciadas. Para ello dispusieron que las autoridades centrales de los dos países gestionen de manera expedita y oportuna las solicitudes de repatriación de los presos con sentencia condenatoria de nacionalidad colombiana y ecuatoriana hacia sus respectivos países a fin de que cumplan en ellos sus condenas. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Enrique Pita, él es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Habló sobre el calendario electoral que se avecina. Escuchemos qué es lo que dijo. El Consejo Nacional Electoral ha aprobado la fecha para la realización de la consulta popular y ha establecido esta fecha en el día domingo 21 de abril. ¿Cuándo comienza oficialmente este proceso y cuál es el cronograma aprobado? Bienvenido. Bueno, en realidad el proceso como proceso, buenos días, perdóneme, un saludo cordial a usted y a todos los que hacen su programa. El proceso como proceso ya inició, porque ya nosotros declaramos el inicio pues, de las actividades relacionadas para llevar adelante esta actividad, este proceso. Hoy precisamente vamos a sesionar para establecer también la aprobación de ciertas normativas reglamentarias respecto al mismo, pero ya el calendario está establecido, por eso es que se ha establecido una fecha, se ha establecido por supuesto hasta cuándo se cierra el registro electoral, se ha establecido el periodo de campaña y todos estos asuntos relacionados con esto. Por lo tanto, ya estamos embarcados en esta actividad. ¿Cuándo será la convocatoria oficial? Bueno, hoy lo tengo acá adelante, la convocatoria. Nosotros tenemos que aprobar el calendario electoral, esto lo vamos a hacer, ya lo hicimos. Aprobamos las directrices hoy día, jueves 15 de febrero, y ya corresponde hacer la convocatoria. ¿Cuándo se tendrían los resultados eventualmente? Bueno, este es un proceso complicado, y complicado en términos y por la experiencia de la última consulta popular. De las decisiones que se están discutiendo al interior del Consejo Nacional Electoral es, por ejemplo, una sola papeleta con todas las preguntas, actas individuales por papeletas, por pregunta, a efecto de que si en algún momento dado hay alguna situación que obligue
de acuerdo a la norma, revisar la votación específica de una pregunta, pues se hará esa revisión y no tengamos que abrir el paquete entero y revisar toda, si es que toda fuera una sola acta. Estos son temas operativos que estamos todavía en la discusión, pero que al fin del día pues tenemos que decidirlos ya en estas próximas horas. Como otras consultas populares, ¿tendrán los anexos al anverso de la papeleta? Bueno, es la obligación. La norma establece claramente que por un lado usted tiene que tener las preguntas, pero por otro lado tiene que imprimir en las papeletas los anexos pertinentes para que las personas puedan en su momento leerlas y entenderlas. Es claro que las personas inmersas, ya sea porque apoyan o ya sea porque no apoyan, harán la campaña en el periodo que para el efecto se abre y obviamente se registren también respecto a hacer la promoción de lo que conviene entender por parte de la ciudadanía respecto a lo positivo o negativo de las preguntas. Porque también tenemos que pensar que las personas no llegan a leer en ese momento, ¿no? Pero la obligación es que sí, las papeletas tengan en el anverso las explicaciones o los respaldos pertinentes a cada una de las preguntas. Tenemos las 10 preguntas de consulta popular y referéndum, así como la pregunta aprobada en la Asamblea Nacional, que entiendo se aprovecha la fecha para consultar a la ciudadanía. No son temas fáciles. El Consejo Nacional Electoral está considerando pues los procesos de difusión y de aclaración a los ciudadanos sobre las 11 inquietudes. Bueno, es nuestra obligación hacer una difusión, pero es claro también que quienes respaldan y se inscriban para el efecto son los que van a tener que hacer la difusión. Nosotros hacemos una presentación, por supuesto, pero muy esquemática, muy resumida, ¿verdad? Obviamente quienes están interesados en promover esto, pero que se inscriban, y esto es muy importante y quiero resaltar, esto no se trata de que cualquiera pueda salir al paso a hacer promoción electoral. El gobierno no podría, por ejemplo, entes afines al gobierno podrían inscribirse para el efecto organizaciones sociales, organizaciones políticas, de respaldar o de hacer campaña en contra. Pero son ellos los que en definitiva hacen el grueso de la difusión. Nosotros hacemos resúmenes a través de los medios de tal manera que las personas puedan entender el alcance de la pregunta. Wagner Bravo, ex secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, estuvo en Radio Sucesos para hablar sobre qué sucederá una vez que finalice el estado de excepción. Veamos la nota. ¿Qué pasa después de que termine el estado de excepción si el presidente Noboa decide no ampliar los 30 días que la ley lo determina? Buen día. Buen día, Milton, y a quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos. Sí, efectivamente, lo que tenemos que entender es de que un estado de excepción es cuando salimos de la normalidad, cuando las instituciones y la vida cotidiana de los ecuatorianos no están como para irlo haciendo como lo hacemos día a día. Por eso son estados de excepción. Y hay que tomar en cuenta que desde el año 2012 se han dado 192 estados de excepción, Milton, de los cuales a lo largo del tiempo, la mayoría, creo que el 70 o 80% de ellos es en cuanto a seguridad. Pero el artículo 30 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado determina claramente para qué es un estado de excepción. Y dice, las medidas de excepción deberán estar directa y específicamente encaminadas a conjurar las causas que lo determinaron y generar los hechos suficientes para impedir que sigan haciéndose eso. Entonces yo vengo al análisis en este momento. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque hay unas causas, y las causas es que las instituciones del Estado son débiles. ¿Por qué digo esto? El SNAI, si, en el periodo del expresidente Lasso, se hicieron como 21 estados de excepción para actuar sobre las cárceles fundamentalmente, y se encontraba armas, se encontraba explosivos, objetos ilícitos. Y hoy vuelve a haber un estado de excepción y sigue estando la misma situación. Quiere decir que esa institucionalidad del SNAI, ¿cierto?, no funciona. Entonces la pregunta es, ¿vamos a terminar el estado de excepción posiblemente el 10 de marzo? Lo podemos extender por la Constitución 30 días más.
Pero la causa fundamental para que exista todo ese tipo de armas y el supuesto mando de los delincuentes en las cárceles es porque el SNAI no tiene una institucionalidad. Entonces vamos a ir al 10 de abril y no ha pasado nada en el fortalecimiento de esa institucionalidad. ¿Qué le toca al Ecuador? ¿Qué le toca al presidente? Volver a crear un estado de excepción que nos mantenga otra vez a Fuerzas Armadas en el control del sistema penitenciario, Milton. El tema penitenciario, ese es lo más importante. Ayer, por ejemplo, se entregó la cárcel de Quevedo nuevamente a cargo del SNAI. Queda claro que la intervención militar ha sido efectiva en las cárceles y ha logrado este control. Yo no sé si será un control, nadie sabe si será un control definitivo, si será un control temporal, si es un control porque están los militares o porque los presos quieren que no haya problema. Pero ¿qué va a pasar? No, van a estar de por vida los militares en las cárceles. No pueden, Milton, por eso digo, al mismo tiempo que se está haciendo estos estados de excepción, desde mi punto de vista se debería haber cerca de 2.800 agentes penitenciarios, así se llaman, deberían haber sido reorganizados, reentrenados, eliminados aquellos miembros que no existen. Recordemos que el año pasado se eliminaron del SNAI cerca de 287 funcionarios, sea agentes penitenciarios o administrativos, que estaban en actos de corrupción y que se los probó. No sé cómo terminaron esos juicios. Pero si nosotros no fortalecemos a esa institución, los militares supuestamente deben estar ahí todo el tiempo, pero no es función de Fuerzas Armadas. Porque el crimen organizado, Milton, no es solamente las cárceles. Hoy estamos enfocados en las cárceles, pero estamos viendo, y ustedes a través de los diferentes medios de comunicación están publicando cuánta droga se captura. Quiere decir que de una u otra manera estamos entretenidos en las cárceles, por ponerle un nombre coloquial, con las disculpas del caso, pero por otro lado el crimen organizado sigue avanzando. ¿Qué está pasando con la minería ilegal, Milton? ¿Qué está pasando con los coyoteros? ¿Qué está pasando con el lavado de dinero? ¿Qué está pasando con el tráfico de drogas? O sea, sí, las cárceles es el centro de atención por las diferentes masacres y muertos que ha habido, cerca de 500 a lo que va la historia del Ecuador, pero esa no es la solución. La solución, desde mi punto de vista, es que esto tiene una solución integral, pero en el fortalecimiento de las instituciones. Hoy, con esto termino, Milton, está haciéndose una reforma al Código Orgánico Integral Penal. La idea de esas dos preguntas en que ahora la política va a tener conocimiento de las investigaciones que tiene la Fiscalía, que son reservadas, ¿va a ayudar a fortalecer la institucionalidad de la justicia o no? Entonces a veces hacemos las cosas para más bien desinstitucionalizarlos. Y ahí están las causas de los problemas que tenemos al momento, Milton. En el programa Impacto Informativo, Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas, estará hablando de cómo se instrumenta el alza del IVA. Escuchemos qué es lo que dice. Estamos hablando de un incremento del IVA al 13 o al 15%. Bienvenido. Gracias, Edgar. Un gusto estar con ustedes otra vez. Tal vez decir que esto forma parte de las acciones para buscar resolver dos problemas que son fundamentales. El tema de la seguridad, que no es un problema temporal, es un tema permanente, y el tema del fiscal económico, que tampoco es un tema temporal, es un tema estructural y que también va a demandar un plazo más largo. Por lo tanto, me parece que es positivo para la parte económica el que, por las razones que hayan sido, porque obviamente sabemos cómo se produjo el resultado, se haya dado una decisión de esta naturaleza. Sin embargo, hay que ver cómo se va a acompañar. Esto no puede ir aislado, no puede ser una decisión propia, individual, por varias razones. Una es porque no resuelve el problema. Si son 300 millones es porque aumentaron el 1%, en lo que va del año. Si es una tarifa o un impuesto del 15%, o sea, 3 puntos más, será 1.000 millones. Es decir, esto para el problema fiscal que se tiene, obviamente está bastante lejos de poder cubrir lo que se requiere. En ese sentido, ir por acciones en el lado del gasto, donde estén reformas en lo
que tiene que ver con el subsidio a los derivados, la contracción del gasto, las otras acciones que se han anunciado. Me refiero, por ejemplo, a las tarifas, no tarifas, sino la amnistía tributaria Las o las contribuciones. contribuciones, que eso ya salió de la propia cosecha de la Asamblea. Las contribuciones a dedo, que yo no estoy de acuerdo, pero solo cito, en el tema de bancos, cooperativas o empresas, todo suma, pues. Y eso al tema del financiamiento internacional con los multilaterales que podrían otorgarle en un programa, yo diría, bastante vendible al Ecuador de 3.000 a 3.500 millones para un periodo tan corto de gobierno, creo que sí le va a poder ayudar a poder salir de todos los problemas o de una mayoría importante de los problemas que este momento tiene. Lo que sí creo que es importante distinguir es que las acciones que tengan que desarrollarse, mi opinión, no pueden ser acciones que solo busquen pasar el momento crítico actual. El apuro. Acaban de pagar el honorario o la nómina de enero. No puede un gobierno estar todos los meses buscando a ver a quién le quita la plata para pagar los sueldos. Eso no tiene presentación ni es sostenible. Tiene que crear un esquema que le permita manejarse con un horizonte más largo y que esto a su vez le dé una luz de que hay sostenibilidad de las finanzas públicas. Y para eso requiere un programa económico. Un programa económico que cubra el lado del ingreso, donde estaría el tema que estamos conversando del IVA, pero el lado del gasto, para que sea sostenible, sea balanceado y sea equilibrado técnicamente. Así que esperemos que eso se lo pueda obtener o conocer en plazo corto y asimismo conocer cuál va a ser el acuerdo y el apoyo de los multilaterales. Sin apoyo internacional también va a ser muy difícil salir del problema que tenemos. A su entender, y esto lo escuché ahora a usted en una declaración que hizo en medio televisivo, la disposición, es decir, lo ejecutado en la Asamblea Nacional el pasado 9 de febrero, ¿ya podría ingresar al registro oficial o es necesario esperar los 30 días, por un lado? Y le insisto, Mauricio, ¿el alza del IVA es del 13% o puede ir directamente al 15%? A ver, no soy abogado, Edgar, no soy abogado, tengo algo de experiencia en la función pública, pero creo que él puede optar por un mecanismo por lo que requiere también lo más rápido posible. ¿Y esto qué significa? Que entre en ejecución inmediatamente. Inmediatamente puede ser probablemente en el mes que viene para que se empiece a aplicar, sea el 13 o sea el 15. Yo también Pero pueden ser uno de los dos, ¿no? O sea, tranquilamente sí, podemos hablar del 15%. Sí, pero como yo también ilustré en la entrevista de esta mañana, el señor presidente pidió un sándwich y le dieron todo. Le dieron la entrada, el plato fuerte, el postre y el bajativo. Claro. Entonces va a obtener más de lo que estaba buscando. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Con T de traición, con la T de Trump en el posible caso de una victoria electoral en la elección presidencial del próximo noviembre en Estados Unidos, del expresidente y actual propietario del Partido Republicano, se está concretando desde hace unos meses una colosal y vergonzosa traición con la misma T de Trump contra un país que, como muy pocos, se ha jugado su existencia resistiendo ya por 2 años, el próximo 24 de febrero, a la maquinaria militar rusa, cuyo declarado objetivo siempre fue la subyugación de Ucrania para su integración a Rusia o por la imposición de un gobierno títere a imagen del de Lukashenko en Minsk, la capital bielorrusa. El bloqueo del apoyo militar a Ucrania por el sector republicano en el Congreso de los Estados Unidos es otra más de las negras páginas
que Estados Unidos ha escrito en los últimos años. El recuerdo del desorganizado retiro de Afganistán, con las imágenes de la gente colgando de los aviones despegando, en su desesperación por no ser abandonada a su suerte en manos del Talibán, tras años de haber asistido y apoyado a las tropas que habían sido enviadas a combatir al fanatismo en su base, desde donde se organizaran y se ejecutaran los ataques del 11S, fue para los leales colaboradores afganos una traición de la peor especie, prácticamente una condena a muerte. La decisión para el retiro de las Fuerzas Armadas había sido tomada un año antes por el entonces presidente Conté de Trump, tras unas reuniones y acuerdos de lo más opacos con el Talibán, acuerdos que no eran otra cosa que una rendición, lo que se puso de manifiesto en la forma en que se dio la retirada. Su efecto en el mundo islámico y en Asia fue tremendamente dañino, pues se dejó en claro que era muy arriesgado confiar en una potencia, en este caso una coalición de potencias occidentales, para la población local, pues al final del día terminarían solos en la estacada. Con la T de traición se ha tratado a quienes tuvieron el coraje, tal vez los únicos en Irak y en Siria, de enfrentar en el campo de batalla al horror del Estado Islámico, los combatientes kurdos, enfrentados a la vez con Turquía, que se dedicaba mientras tanto a realizar muy buenos negocios con el Estado Islámico, haciendo la vista gorda al considerable contrabando del petróleo iraquí saqueado por los fundamentalistas islámicos y comercializado desde Turquía. Ellos también han quedado solos como siempre en sus montañas, luego de haber lealmente apoyado los esfuerzos para erradicar a unos peligrosísimos terroristas conjuntamente con las Fuerzas Armadas desde Irak. ¿Cuántos musulmanes que históricamente se han alineado con Estados Unidos seguirán haciéndolo a futuro luego de ver cómo se ha pagado a quienes en el terreno, no en esos cómodos divanes e iluminados salones, se han jugado su vida y la de sus familias dando todo de sí? Lo que está sucediendo en el Congreso de los Estados Unidos, con la mezquina actitud de retener los recursos que le permiten a una heroica Ucrania enfrentar al imperialismo de Putin, es otra más de esas acciones escritas con la T de traición, a quienes han decidido defenderse de un agresor despiadado que no ha dudado en arrasar su país. Con esa misma T de traición, el virtual candidato a la presidencia por el Partido Republicano, con la T de Trump, ha hecho unas declaraciones delirantes, dejando en claro que, en caso de ser electo, no respetará los compromisos de Estados Unidos asumidos en la OTAN, la Alianza Atlántica, que se constituyera tras la Segunda Guerra Mundial como barrera para detener al expansionismo soviético en Europa, allá en los albores de la Guerra Fría. Expresamente ha declarado no solo que no acudirá en defensa de ningún país de la OTAN que no esté al día en sus desembolsos para su defensa, sino que alentará a Putin y a Rusia para que haga con lo que le dé la gana. Con la T de Trump y de traición, convertidas ya en lo mismo, está en efecto anunciado el retiro de Estados Unidos de la alianza que fuera impulsada por ellos mismos hace 75 años y que fuera invocada por los propios Estados Unidos con ocasión del ataque contra las Torres Gemelas para la constitución de la coalición que participó en la guerra afgana. Con esa misma T de traición y de Trump se escribe también la torpeza con que puede actuar alguien cuyo único interés es el poder para ejecutar su venganza contra aquellos que lograron detenerlo en su propósito de dar por primera vez en la historia del país
un golpe de Estado para quedarse con el poder tras haber perdido en las urnas, como se ha demostrado una y otra vez en todas las instancias judiciales que han actuado, donde han quedado en evidencia inaceptables y, por supuesto, ilegales actuaciones del entonces todavía presidente, con la T de tramposo. Más grave aún se presenta el panorama de cara al futuro, cuando el sistema de justicia, la clave jurídica que garantiza que la ley está para ser respetada por todos, por remilgos y maniobras dilatorias, se ha demostrado incapaz de meter en cintura a quien intentó, por la fuerza inclusive, desvirtuar el sistema democrático del país al alentar con sus discursos a las turbas que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2020, ocupándolo por varias horas, con un saldo de muertos y heridos inaceptable en una democracia que se ha apreciado de ser ejemplo para el mundo de virtudes ciudadanas y respeto a la ley. Ya algunos de los perpetradores de este asalto a las instituciones y símbolos democráticos han sido juzgados y condenados por la justicia. Es por esto que llama tanto la atención que el autor intelectual, y uso este término en su sentido legal, único aplicable al expresidente Trump, dada su enciclopédica ignorancia en casi cualquier campo, del fallido intento de golpe de Estado, siga suelto por el país, maltratando a jueces y fiscales e intimidando al sistema de justicia con su posible retorno al poder y su inevitable y extensa venganza. Así pues, nos queda todavía otra T por señalar, además de la de traición, torpeza, tramposo y Trump, y esta T será posible la más peligrosa de todas. Es la T de tiranía, el casi inevitable desenlace de un retorno al poder de alguien que no tuvo reparo en violar leyes, pero sobre todo su juramento, al asumir la presidencia, de defender a todo trance la Constitución y las leyes de la nación. Muchas gracias. Editorial. Atamaín, más ridícula, imposible. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Curiosa demanda la que ha presentado en mi contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Me acusa de la infracción electoral grave de violencia política de género, por haberla criticado en términos duros, sí, pero neutros, es decir, aplicables por igual a hombres y mujeres. En mi artículo titulado Diana, levántate y anda, que se publicó en este mismo espacio el 27 de julio del año pasado. Pero en lugar de esforzarse por demostrar sus acusaciones, la mayor parte de su alegato y la delirante montaña de documentos que lo acompañan se centran en defender al más famoso de nuestros delincuentes prófugos y a su partido político. Partido que, en violación abierta de la sentencia que lo priva de sus derechos de participación política, él continúa dirigiendo porque Diana Atamaín se lo permite. ¿No es curioso que una demanda por violencia política de género consiste en proteger a un macho alfa? Si escribo sobre esto en este espacio es porque se trata de un tema de gran interés público. En primer lugar, porque el hecho de que una alta funcionaria de Estado conduzca a tribunales a un periodista por escribir sus opiniones es un abuso de poder que atenta no solo contra la libertad de expresión de ese periodista, sino sobre todo contra el derecho que tienen sus lectores, que son miles, a leerlo. En segundo lugar, porque estamos ante un nuevo caso de manipulación del discurso de género con el no disimulado propósito de procurarse un espacio de impunidad política. En tercer lugar, porque este simulacro se desarrolla en el Tribunal de lo Contencioso Electoral y no es la primera vez que esto ocurre. Resulta que el artículo 280 del Código de la Democracia sobre la violencia política de género ha convertido a ese tribunal, y no por voluntad de sus jueces, en el último reducto de la persecución correísta a la opinión. Por último, está la parte cómica del caso. Ver a Diana Atamaín tan mezquina, tan ridícula, tan pequeña,
tan entregada a la tarea de conservar el carguito, que no consigue disimular las barbaridades que comete con el fin de congraciarse con quienes se lo procuran. Escribí en mi artículo de julio del año pasado que ella no ha movido un dedo para evitar que un prófugo de la justicia participe directamente en el proceso electoral y hasta aparezca en vallas y otras formas de propaganda, o para impedir que el correísmo auspicie a 7 candidatos en una elección, la del Consejo de Participación y Control Social, donde la participación de los partidos está estrictamente prohibida. Dije que, en esos aspectos, ella se conduce con la diligencia de un cadáver, y que tenerla al frente del CNE es como tener mamá, pero muerta. La llamé pusilánime, obsecuente, miseria de funcionaria, nada de lo cual constituye un estereotipo de género. Se lo dirá igual si fuera hombre. Pero resulta que la presencia del estereotipo de género es, según la ley, esencial en la configuración de la infracción que se me atribuye. Ella no se para en detalles. Se dedica en su alegato a desmentir que Rafael Correa participará en la campaña electoral, como si no lo hubiera visto todo el mundo, y pide a todos y cada uno de los directores provinciales del CNE que lo certifiquen. Y ellos, obedientes, lo hacen. Ahora resulta que Correa no participó en la campaña porque lo dicen 24 papeluchos con sello y firma, y que como no participó en campaña, soy culpable de violencia política de género. Así el razonamiento de Diana Tamaín. Muy inteligente, ¿no parece? ¿Verdad? Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. La ausencia de élites, uno de nuestros grandes problemas. Santiago Basabe, primicias. Una élite es un conjunto de personas que por sus destrezas o capacidades se distingue del grupo al que pertenece. Cuando el grupo es pequeño, la formación de una élite no es indispensable, pues bien podrían los agremiados por sí y ante sí llevar a cabo sus emprendimientos. Sin embargo, cuando el grupo crece, la necesidad de una élite que lo dirija se torna necesaria, mejor, indispensable. Lo dicho puede parecer contradictorio, pues implica afirmar que, a medida que los grupos tienen más personas, desciende el número de individuos que toman las decisiones más importantes. Sin embargo, no hay paradoja alguna. Aun cuando las organizaciones se manejen por criterios de inclusión entre sus miembros y las opiniones de los integrantes del grupo sean escuchadas, valoradas e incluso asumidas, al final hay un pequeño grupo de dirigentes que ponen en marcha lo acordado. Por ello, el desempeño de los grupos puede ser atribuible, al menos en alguna medida, al tipo de élites que los gobiernan. La descripción previa aplica a cualquier forma de organización social, indistintamente de los objetivos que persiga. En un régimen democrático, las decisiones políticas más importantes pasan también por el tipo de élites que se encargan de la conducción del país. En ese plano, las élites, independientemente de sus orientaciones ideológicas o procedencia socioeconómica, asumen la conducción de sus respectivos grupos de apoyo para luego trasladar su pensamiento al diseño y ejecución de políticas públicas. Por tanto, lo que se observa en la vida político-social puede ser comprendido, aunque no solamente de esta forma, como la expresión de lo que sus élites políticas tienen en mente como proyecto de país. Dicho esto, el caso ecuatoriano se presta para plantear como diagnóstico inicial que uno de sus problemas más acuciantes tiene que ver con la mediocridad de sus élites políticas. En ese aspecto no creo que el punto esté en la ausencia de este grupo de dirigentes, pues lo dicho iría en contra del principio que gobierna a cualquier grupo, sino en los términos y condiciones bajo los que operan en la arena política. Para tener una idea general de lo dicho, basta ver lo que ocurre en algunas arenas de toma de decisión política. La Asamblea Nacional es un ejemplo. Allí, el debate no es de ideas respecto al tipo de país que se debería tener, sino en torno a cuestiones de forma, a cuestiones de manejo del lenguaje, a cuestiones minúsculas de interpretación de las normas jurídicas que claramente dicen lo contrario de lo que los asambleístas pretenden argumentar para salir de los atolladeros que les ocasionan sus acuerdos políticos de momento.
No hay un proyecto de gobierno de corte socialista, liberal o conservador, nada. No lo hay porque esas élites que gobiernan no están dispuestas a jugarse por ello y prefieren asumir la actitud de sumisión frente a sus líderes. Líderes que van en la misma línea de mediocridad. Proponen determinadas salidas económicas o salidas políticas a los problemas del país cuando están en el gobierno y defienden exactamente lo contrario cuando son parte de la oposición. La política tributaria es un caso de estudio al respecto. Más allá del caso local, el enorme problema que afrontan las sociedades en las que sus élites carecen de un proyecto de país es que el común de los ciudadanos fácilmente puede caer en la desesperanza y en la incertidumbre absoluta sobre lo que pasará en el futuro inmediato. Esta propuesta, que podría parecer una evocación puramente lírica, en realidad tiene un trasfondo enorme, pues es allí, en la idea de una proyección grupal, en la que se sostienen los estados-nación modernos. Si ese tipo de anclaje simbólico y material empieza a tambalear, otros enemigos como el narcotráfico o la delincuencia organizada encuentran el terreno fértil para desarrollarse, avanzar y terminar tomándose por completo las distintas capas de la sociedad. Es difícil establecer con alguna dosis de certidumbre si en el pasado inmediato en Ecuador existieron élites políticas con mayor nivel de compromiso y formación que las de ahora. Si esto es así, el país va en un retroceso cuyas consecuencias aún son poco previsibles. La otra opción es que la mediocridad y la ausencia de un proyecto nacional esté presente en las élites políticas actuales y lo mismo haya ocurrido con las de antaño. En ese escenario, la supuesta crisis de la que hablamos con frecuencia no sería sino la reproducción de un estado de latencia en el que nunca se llega a situaciones extremas. Más allá de cualquier evaluación particularizada al caso nacional, lo cierto es que las características de las élites políticas explican en buena medida los desempeños de los países. Ahí uno de nuestros grandes problemas. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Ella es astronauta, el programa que lleva niñas a la NASA para convertirlas en futuras científicas. Ella es la colombiana Diana Trujillo, la actual directora del Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA, y también es el ejemplo de cientos de niñas que, como Diana y Aileen, quieren llegar más allá de las estrellas. Fue una experiencia muy hermosa. En 2022, Diana y Aileen, al igual que 34 niñas más, lograron vivir una experiencia fuera de órbita gracias a la Fundación She Is y Ella es Astronauta, un programa que ha logrado desde el 2019 llevar a más de 700 niñas en condiciones de vulnerabilidad de todo el país al Space Center de la NASA en Houston y mostrarles nuevas oportunidades de vida. Realmente yo le deseo una experiencia así a cualquier niña que sueña con lograr salir del país y ver otras cosas que en el campo no se ven. Una experiencia que permite que niñas de las regiones más apartadas de Colombia y otros países como Perú, Ecuador, Costa Rica y Panamá puedan acceder a misiones en el centro espacial más importante de aprendizaje de ciencias y espacio. ¡Llegamos a la NASA! El objetivo central, además de promover la educación en temas STEAM, es cómo logramos reducir esa brecha de mujeres que se están profesionalizando en estas áreas. Queremos que las niñas las vean como referentes. La colombiana Diana Trujillo es uno de los grandes ejemplos para estas jóvenes y ha acompañado algunas de las misiones durante sus visitas. Lo que estuvimos viendo fue como la vida de un astronauta en lo cotidiano. Aprendimos sobre su comida, sobre sus hábitos, sobre lo que hacen en la Estación Espacial Internacional, que es en donde ellos hacen sus misiones. Luego de cumplir con su misión durante el programa, Diana y Aileen continuaron con sus estudios. Diana estudia Ingeniería Industrial, mientras Aileen fortalece sus habilidades de diseño comunicativo. Ambas están becadas gracias a Ella es Astronauta. Esa oportunidad nos hace abrir los ojos y ver que hay mucho más allá de la escasez, de la pobreza, de la inmigración, de la violencia de género. Entonces es como romper esa brecha y decirle a las niñas que ellas también pueden lograr lo que ellas quieran. Aileen y Diana son un ejemplo de superación y grandeza y demuestran que los límites no existen cuando se quiere. Si podemos llegar a la NASA, podíamos hacer cualquier cosa y esa es la visión de ahora. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El regreso de las corridas de toros en la Ciudad de México provoca indignación entre activistas. El regreso de las corridas de toros en la Ciudad de México provoca indignación entre activistas. La manifestación se produce apenas unas horas después de que un juez denegara otra solicitud de suspender las corridas de toros en la Plaza México. En diciembre, la Corte Suprema anuló temporalmente una decisión de un tribunal local que suspendió los festejos taurinos en junio de 2022. Desde entonces, activistas han intentado presionar para la suspensión de este tipo de eventos en el país. Alemania pasa a ser la tercera economía del mundo tras entrar Japón en recesión. Alemania se convierte en la tercera economía del mundo. Japón pasa al cuarto puesto tras haber entrado en recesión a finales de diciembre. Un yen japonés más débil ha sido el factor decisivo en la caída al cuarto puesto mundial, ya que las comparaciones del PIB se hacen en dólares. El gobierno japonés informó de 2 trimestres consecutivos de contracción económica, lo que se considera el indicador de que una economía se encuentra en recesión técnica. Pero la relativa debilidad de Japón refleja una disminución de su población y un retraso en su productividad y competitividad. Japón ha sufrido una demanda exterior débil, la subida del precio de la energía en sus procesos industriales y de los altos intereses decididos por el Banco Central Europeo. Hace poco más de un año, Alemania afrontaba noticias negativas sobre su economía. De hecho, la mayor potencia industrial de la Unión Europea se estancó en el segundo trimestre de 2023 después de haber entrado en recesión técnica por su dependencia del gas ruso. Un tiroteo en la celebración tras el Super Bowl deja 22 heridos y un muerto. Lo que iba a ser una gran celebración de la victoria de los Kansas City Chiefs en la famosa Super Bowl estadounidense se convirtió en una tragedia. Una persona falleció mientras 22 resultaron heridas tras un tiroteo al final del desfile. Entre los heridos hay al menos 8 niños, según las autoridades. Al escuchar los disparos, el público entró en pánico y se echó a correr. We became part of a statistic of too many Americans, those who have experienced or been part of or connected to a mass shooting. That is something that I hope we all recognize is highly problematic for all of us. 3 personas han sido detenidas tras el tiroteo, aunque la policía sigue investigando los motivos. El FBI ha abierto una página web pidiendo vídeos e información sobre los tiradores. Tras la tragedia, los hospitales de la ciudad atendieron tanto a heridas de bala como a personas que no recibieron disparos, pero que sufrieron otras lesiones por estampida. En un comunicado, los Kansas City Chiefs dijeron que todos sus jugadores, entrenadores y personal, así como sus familias, están a salvo y los jugadores pidieron rezar por las víctimas. El tiroteo fue al menos el número 48 en Estados Unidos en lo que va de año. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.